Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal se encuentran? Bueno, un día más reunidos aquí para el día del tercer ojo en la semana emocional de Tauro. Y como hoy el tema de hoy es la pintura, entonces me viene con los colores del interior, del ADN. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, como veníamos hablando ayer, que lo comenté, nuestra semana se va a basar en los diferentes artes, ¿sí? Al menos los más destacados, obviamente. Vamos a ir a través del arte. ¿Y por qué? Porque, como dije ayer, nosotros somos en nuestro desarrollo interior, cuando hablamos de crear, de manifestar a través de ese fuego del hogar, ese fuego del hogar que veíamos afuera es en realidad el fuego interno del alma que permite la manifestación de las ideas, de lo que está dentro de las emociones, hacia afuera. Y todo eso es lo que llamamos arte. La manifestación emocional de Tauro sería lograr manifestar, plasmar ese fuego en algo externo. Y eso sería el arte, básicamente, ¿no? Entonces, por esto mismo, inspirados en las musas, lo que vamos a hacer es buscar entender cómo desarrollar o de dónde provienen ese arte en nosotros, ¿sí? De dónde provienen esos poderes internos y cuál es la importancia de manifestarlos o de integrarlos. Obviamente que cuando hablemos de las diferentes artes, uno podrá decir, a mí no me sale, yo no sé hacer eso, y otros podrán decir, yo lo tengo muy incorporado, ya sé exactamente cómo hacerlo. Sin embargo, ninguno de los dos es así. Así que voy a apelar acá, por un lado, a los que dicen que no sé, recordarles que no tiene que ver con saber o no saber, tiene que ver con expresar. ¿Mm? Y en el arte no hay el que sabe y el que no sabe. El arte es muy irregular porque surge de la originalidad de cada uno, ¿sí? Entonces, más allá de que sepamos o no la técnica, cualquier cosa puede ser arte si la hacemos desde nuestro interior. Eso es fundamental. Y por el otro lado, aquel que diga, yo eso lo tengo incorporado porque me sale muy bien, tengamos en cuenta que una cosa es saber hacerlo y otra cosa es entender el origen o la naturaleza espiritual de eso que hacemos o de esa técnica que tenemos, ¿sí? Incorporar de que en cuestión de arte no se puede saber todo, siempre se aprende algo porque es una expresión constante del alma. ¿Por qué digo que la técnica no es lo importante en el alma, ahora mismo, ¿sí? Para empezar, al menos, ¿sí? Técnica viene de la palabra techné, que significa orden y belleza, sobre todo belleza, algo que es bonito, ¿sí? Techné. Entonces, la techné, la técnica, básicamente lo que nos habla es de cómo hacer algo bonito, de cómo hacer que eso tenga proporciones, estructuras y una perfección dentro de lo que cabe o lo que se espera. ¿Mm? Bueno, ¿por qué digo que en el momento de expresar el alma no es necesaria la técnica? Porque la idea es que uno exprese lo que siente y tal vez lo que siente no tiene técnica. Lo que siente puede ser dolor, puede ser angustia, puede ser un montón de cosas emocionales que no, que simplemente se expresan, ¿sí? Que surgen.
Entonces, no es una cuestión de aprender una técnica, es primero una cuestión de descubrir cuál es la propia técnica, ¿sí? Es decir, cuál es la propia belleza. Porque para uno la belleza puede ser pintar un paisaje, para otro la belleza puede ser hacer manchas, ¿sí? Para otros el cubismo, para otros el hiperrealismo, ¿sí? Entonces, las técnicas no son la misma. Tiene que ver con cuál es mi belleza interior, cuál es la que surge de mi alma, ¿no? Entonces, desde ese lugar, antes de pensar en qué técnica, tengo que descubrir mi propia técnica, ¿sí? Que sería descubrir mi belleza interior. Fíjense que para poder trabajar sobre las diferentes técnicas de lo que sería el arte, uno tiene que lograr ponerse en la emoción de lo que representa esa técnica, la belleza, meterse en esa belleza, ¿sí? Entonces uno tiene que descubrir primero si esa belleza está dentro. ¿Sí? Y cuando uno descubre esa belleza dentro, entonces es el momento en que puedo empezar a expresarla, y una vez que he expresado esa belleza interior, es cuando, perdón, es cuando puedo empezar a probar otras sintonías, otras bellezas. Hay personas que nacen con estas capacidades, porque las han practicado en otras vidas, porque los han heredado a través de la genética. Hay cosas hay algunos que se dice nacen con el don de hacerlo, y otras personas que tienen que estudiar durante muchos años para lograr conseguir algo que otra persona lo hace sencillo, ¿no? Lo cual, nacer con la capacidad de hacerlo no te hace mejor, ni te hace tener el don de hacerlo. ¿Sí? Una cosa, más allá de que uno lo tenga incorporado al arte, no te hace mejor en eso. Simplemente te hace tenerlo, ¿sí? Está en tu interior. No te hace mejor. Hay personas que necesitan aprenderlo durante toda su vida para poder hacerlo. Y eso a lo mejor los hace mejores, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de tener el don, es una cuestión de tener la voluntad de querer expresar. Por esto mismo es importante que cuando empecemos a hablar de las artes, en realidad lo que estamos hablando es de la expresión del alma. Y obviamente vamos a tocar las diferentes artes. A lo mejor unos son mejores en una, otros son mejores en otra, pero no tenemos que pensar que somos malos o, o que somos malos o que no podemos hacer una de ellas. Simplemente tenemos que entender si dentro de nosotros está la voluntad y la emoción que me permite manifestarme en ese arte. So, important to know that through this path of art that we are going to take, that this is the expression of the soul. Basically, we are expressing the soul. And some people can express the soul in one kind of art, other ones in other kind of arts. So someone's better in this one or better in that one. But it doesn't mean that you are wrong or that you are bad in something. It just means that within you, you don't have that emotion or that energy to be expressed until now. So it's not about being bad or being wrong. It's about of having the emotion and the will or not. Y recordemos que hay muchas personas que pintan, pero pocos son pintores. Hay muchos pintores, pero pocos son artistas. ¿Y esto por qué sucede?
¿Qué es lo que hace que alguien se vuelva artista? No es la técnica, es la originalidad. Es porque esa persona lo que pinta no es algo del otro. Lo que pinta es uno mismo. Es lo que es. Más allá de la técnica, la importancia del que es artista es que el artista se ve a él en la pintura. Si ustedes ven un cuadro de Dalí, probablemente la mayoría sepa que es Dalí, ¿no? ¿Por qué? Porque todos vemos a Dalí en el cuadro. Por eso es un artista, porque se pinta a sí mismo en millones de perspectivas, lo que marca la originalidad, básicamente. Es decir, que para poder expresar arte, ¿qué hay que ser? Uno mismo. Hay que conectarse con ¿quién? Con el yo soy, ¿sí? Y no imitar a otros. ¿Para qué nos sirve imitar a otros? Como mamíferos, nos sirven para practicar, para aprender otras formas, para tener mejor desarrollo en el ambiente. Eso nos sirve, ¿sí? Está bien, perfecto. Pero para poder ser el yo soy, tengo que marcar mi propia diferencia. Tengo que ser lo que yo soy. Así que podríamos decir lo siguiente. Nadie es malo en nada. Simplemente somos mamíferos buscando nuestra originalidad. Teniendo en cuenta esto, entonces, vamos a el concepto pintura. El concepto pintura. Pintura relacionado a el tercer ojo, relacionado a la luz, a la observación de la luz. Porque la pintura tiene que ver con, surge de la interpretación de la luz que nos rodea. Entonces vamos a hablar de eso. Hay dos puntos de vista, la luz que nos rodea y que nos entrega información, y luego nosotros, a través del arte de la pintura, tomamos esa luz interna para expresarla y darla al mundo como información, ¿sí? O sea, la pintura básicamente es poner la luz interna hacia afuera, cuando normalmente nosotros lo que hacemos es recibir la luz de afuera hacia adentro. La pintura es una de las formas en que nosotros podemos enviar información al mundo. Podemos manifestar datos de información visible en el mundo. Y ahora vamos a ver por qué. Y para eso tenemos que recordar algo que hablamos hace mucho tiempo, en otros videos hace mucho tiempo, el año pasado, me parece, que está relacionado con la longitud de onda. Y vamos a repasar eso. Bien, nosotros básicamente tenemos tres formas fundamentales por las cuales recibimos luz. Si no me equivoco, hay tres formas claves. Una de manera natural, proveniente de las reacciones químicas en las estrellas, en el Sol. Otra, la bioluminiscencia. La bioluminiscencia es aquella que es producida por reacciones químicas en algunos insectos y algunos animales. Y la otra es la luz eléctrica. La luz eléctrica que, como habrán visto, tenemos en los rayos, en la naturaleza, y también la que utilizamos a través de la conducción eléctrica. Y creo que podría ser, sí, el fuego, que es la reacción química del consumo de carbono a altas temperaturas. Vamos a tomar una fuente de luz cualquiera. Tenemos una fuente de luz y esa fuente de luz va a emitir unas ciertas ondas
¿sí? En el universo tenemos todo en una onda y tenemos las partículas de luz que se llaman fotones. Foto significa luz en griego, ¿sí? Entonces, en estas ondas, de vibración, se mueven las partículas de luz se llaman fotones, que proviene de fotón, luz en griego. De ahí la palabra foto, la captación de la luz. Recordemos que a todo esto se le llama vibración y que a los periodos en que se mueve, ¿sí?, la vibración, ondas arriba, onda abajo, onda arriba, onda abajo, se le llaman frecuencia. Es decir, la cantidad de tiempo que tarda en repetirse, en que son frecuentes. Esa es la diferencia entre vibración y frecuencia. Esta frecuencia la vamos a dividir en lo que serían nanómetros. ¿Sí? Nanómetros. La parte más pequeñita, ¿sí? Nanómetro. Vamos a dividirlo así. Nanometers. Fíjense que acá podríamos decir que este de acá, este proceso de acá, tiene una, dos, tres repeticiones. Entonces podríamos decir que está en una frecuencia 3. Luego tenemos aquí 1, 2, 3, 4. 4 repeticiones. Acá vamos a poner uno más para que se entienda. Y aquí vamos a contar y tenemos 5 repeticiones. Altas, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos una frecuencia 3, frecuencia 4, frecuencia 5. Esto como para hacerlo muy, muy sencillo, porque en realidad lo que estoy diciendo es que hay una cantidad de tiempo entre una y la otra, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Hay una cantidad de tiempo entre una y la otra. ¿Qué significa? Que aquí podríamos decir lo contrario, entonces. Para que de este a este y a este suceda, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí pasamos al otro. 1, 2, 3, 4, 5. Y pasamos al otro. 1, 2. Entonces acá tenemos frecuencia 5. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acá tenemos menos. Y acá empieza 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Entonces pasamos de 5, 3, 2. Es una frecuencia porque se repite, ¿sí? Básicamente. Ok, entonces, imaginemos que cada uno de estos es un nanómetro. ¿Sí? Un nanómetro. Entonces, tengo 5 nanómetros, 4 nanómetros, 3 nanómetros de una onda, ¿sí? De una longitud de onda, ¿sí? Longitud, largo, de una longitud de onda, ¿sí? Entonces, tengo 5 nanómetros, por ejemplo. A esto de acá, como solamente tengo 3,
¿sí? Como solamente tengo 3 y acá tengo más repeticiones, o sea, tengo esto y acá tengo esto, significa que solo tengo 1, 2, 3 y 4 repeticiones. Y acá tengo 1, 2, perdón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, montón de repeticiones. Con lo cual, a esto de acá se le llama baja frecuencia. Y a esto de acá se le llama alta frecuencia. ¿Qué significa baja frecuencia? Que hay menos frecuencia en las repeticiones. ¿Qué significa alta frecuencia? Que hay más cantidad de repeticiones. Importante entender esto para todos los que trabajamos en la conciencia, en la energía y demás, y solemos decir, vibra alto, vibras muy bajo, estás en otra frecuencia, ¿sí? A veces cuando nosotros utilizamos este tipo de palabras normalmente, pero a lo mejor no tenemos ni idea de qué significa, ¿sí? Entonces es como para tener una idea, ¿sí? De más o menos qué es estar en una alta o en una baja frecuencia, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, vamos a entender que, por ejemplo, una persona que vibra bajo es una persona que más o menos su vida está siempre igual, que sus cosas son muy predecibles, ¿no? Es como que su vida es muy lenta. No es malo tener baja vibración. Por ejemplo, una tortuga vibra muy bajo, va lento, tiene un proceso lento, duerme durante 5 meses. Entonces no es mala una tortuga, ¿no? O sea, no tiene baja, no es que está mal. Entonces, no relacionemos baja vibración con malo, alta vibración con bueno. Y alta vibración, un picaflor, por ejemplo. Un picaflor vibra muy alto y sus procesos son muy rápidos. ¿Cuándo nosotros interpretamos que la baja vibración es negativa? Interpretamos que la baja vibración es negativa cuando estamos en un proceso de transformación en que el entorno se está transformando y yo sigo vibrando bajo. Por lo tanto, el entorno me está forzando, se genera una oposición y sucede una enfermedad, por ejemplo, o una baja emoción, emociones negativas, están reprimidas. ¿Se entiende? Porque el entorno cambia, pero yo no. ¿Sí? Y ahí es cuando se genera esa sensación de que vibrar bajo es malo. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a entender que así como nosotros vivimos con altibajos, las partículas fotónicas también viven en altibajos. Solamente que estos fotones, dependiendo de la cantidad de frecuencia en la que se muevan, van a ser percibidos por nosotros de diferentes colores. La luz blanca, toda luz es blanca, ¿sí? La luz blanca, a través de la refracción de estas ondas en nuestros ojos, el cerebro interpreta esa cantidad de frecuencias como colores, diferentes tonos del blanco, podríamos decir. Es decir, que los colores no están afuera, sino que están adentro. Porque es la forma en que mi cerebro interpreta las ondas de luz que van chocando contra
la materia. La razón por la cual, a pesar de eso, si yo muestro algo azul, todos lo van a ver azul, es porque el pigmento con el que está hecho esto, está diseñado, está hecho en la naturaleza con el objetivo de reflejar la luz en una cierta frecuencia específica. Entonces, es como si tuviéramos un ángulo de 90 grados o vayamos cerrando el ángulo de la composición química del material y la luz va a generar una frecuencia u otra. Por eso mismo, vemos más o menos el mismo color. Porque no es el material que tiene color, es el material que en su composición refleja la onda de una manera u otra. ¿Se entiende esto? Creo que sí. ¿Qué sucede con los daltónicos, por ejemplo? Los daltónicos no tienen en sus ojos la capacidad de percibir las ondas con mayor amplitud. Entonces no tienen los ojos capacitados para absorber toda la longitud de onda que podemos percibir con el ojo. Entonces solo ven ciertas longitudes de onda. No pueden ver esta, por ejemplo, solo pueden ver esta de acá. ¿Sí? Por eso mismo, a lo mejor colores más como el verde y el azul no se entienden. ¿Sí? Se mezclan porque no tengo la diferencia, porque no tengo la amplitud de percepción de la luz. ¿Qué significa esto? Que si el universo es datos e información, es una constante de datos e información, significa que un mismo dato, a través de las ondas de frecuencia, puede partirse y crear diferentes datos. En cierta forma, es como decir que toda la vibración es un idioma y cada frecuencia es una palabra dentro del idioma. Según la combinación de esas palabras, voy a poder crear un texto, una historia, una información. So now let's understand this, that the universe is basically data of information. It's constant data. So this data of information helps us to understand that the universe is kind of like if the entire wavelength of vibration is like a language. All this is a language. And every frequency is like a word in that language. So if you mix the frequencies of this language, you will have stories, poetry, information. ¿Ok? Con los colores, entonces, pasa lo mismo. Todos son paquetes de información. Todos son datos de la luz. Todos forman parte de un idioma. Y en función de la mezcla de los colores, voy a tener datos diferentes. Voy a recibir informaciones diferentes. Cuando nosotros observamos el espacio, cuando observamos las cosas que hay a nuestro alrededor, los colores entonces nos están entregando información divina, información universal, cosas a las que espiritualmente, por ejemplo, le llamamos el rayo blanco, el rayo turquesa, el rayo rojo, el rayo amarillo. Lo habrán escuchado, ¿no? Y esto, básicamente, ¿qué significa? Nuestro cerebro está todo el tiempo procesando esta información desde el subconsciente y el inconsciente, registrando datos todo el tiempo de lo que para nosotros representa ese color. Todos los colores que vemos nos representan emocionalmente algo, porque hay una información que está relacionada a ese color para unas personas y para otros no. Por ejemplo, para unas personas, el color azul puede significar expansión, calma, y para otras personas el color azul puede significar
miedo, frío. ¿Por qué? Porque tiene que ver con sus propias historias, tiene que ver con sus propios traumas, con sus propias memorias, ¿sí? Con sus propias emociones en relación a ese color, a lo que estaba pasando con ese color. ¿Mm? Por lo tanto, nosotros relacionamos colores con emociones, relacionamos colores con datos, con vivencias. Solemos relacionar al rojo, por ejemplo, con todo lo que está mal. ¿Por qué? Porque en la sociedad, siempre que te ponen una cruz roja o algo que tenga que ver con la corrección de esto está mal, ¿no? Son colores que el semáforo que nos dicen, cuidado, detente, las cosas están mal. Entonces solemos relacionar al rojo con situaciones densas. Vemos al diablo pintado de rojo, por ejemplo. La lava de los volcanes, el infierno, de rojo. Relacionamos normalmente el rojo con esas intensidades, ¿no? Esto depende de la cultura, depende de lo que haya vivido cada persona, no es general. Pero básicamente el color tiene información del mundo y de las emociones, que nos representa lo que sucede en el mundo o en el universo. De esta forma, ¿qué vamos a entender? Que nosotros estamos todo el tiempo recibiendo información del exterior a través de lo que vemos, de los colores. Y a lo largo de la historia, los humanos han buscado la forma de poder manifestar esas emociones afuera también, contar lo que les pasaba en su mundo interno afuera. Entonces, ¿qué pasó? Toman los colores que representan esas cosas y crean un diseño afuera, una pintura. La palabra pintar viene de la palabra picto, que significa rasgar algo o romper, marcar algo en la pared. ¿Sí? Picto. Entonces, pintar viene de lo que los antiguos hacían marcando las paredes para dejar marca, huella de lo que pasaba, de lo que había pasado con uno mismo, con el grupo, lo que sea. A esas marcas después les agregaron colores. Y por eso a esas marcas en la pared se le llama pigmentum. De ahí viene la palabra pigmento. Y de pigmento la palabra pintar. Por lo tanto, ¿qué es pintar? Es dejar marca, dejar una huella de lo que sucede en el mundo interno. Proyectar lo que está dentro afuera. Y recordemos, esto de acá es la luz que nosotros recibimos a los ojos como información hacia nuestro cerebro. Pero recordemos que nosotros también estamos compuestos de luz, fotones, electrones, que generan luz dentro. Por lo tanto, yo también puedo, desde mi luz interior, también puedo generar afuera, llevar lo que está dentro, lo que soy yo, mi luz interna, hacia el mundo externo. O sea que toda la historia del arte, básicamente, es la expresión del alma del ser humano interpretando la luz que surge del universo y de uno mismo. Así que la propuesta que les hago, entendiendo esto, la propuesta que les hago es que se animen a expresar sus colores desde adentro y descubran sus propias luces, ¿sí? Sus propios colores, sus propias vibraciones, frecuencias. No importa si son manchas. Simplemente
liberen. Cuando lo sientan. Eso. Vamos a la información del día de hoy. Recuerden que en el post de hoy, que está en el blog, describí un poco también qué significa cada color. Hay como un poco más de datos en relación a eso. Sobre la historia, los diferentes estilos. La información del día de hoy. Entonces, vibración del día es Ra. La afirmación es: yo soy guardián de la conciencia.